Este mediodía, a través del jefe de gabinete de Manuel Adornis, el Gobierno Nacional anunció el cierre de Andis. Esto genera alertas, obviamente, y preocupación a todas las asociaciones y familiares que tienen personas a cargo o cercanas con discapacidad. En cuanto a las prestaciones, en cuanto también a las pensiones y a los servicios que recibían hasta entonces de Andis, y ahora pasará a la órbita del Ministerio de Salud. Tamina Bichaín, en la ciudad de Santa Fe, pudo dialogar con distintos referentes acerca de esta situación y cómo fue tomada esta noticia. Tami. Así es, Day, porque esta noticia se conoció hace muy poco y con la justificación de que, bueno, era para obtener más transparencia, más mecanismos de control, menos discrecionalidad en los fondos que manejaba la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo cierto es que no se sabe muy bien cómo se va a realizar ese cierre de la agencia, así que todas sus funciones van a ser absorbidas, como decía Manuel Adornis, por el Ministerio de Salud. Dialogábamos con Gabriela Ortolochipi de Wendife, que ella nos decía, bueno, primero que no se esperaban esta noticia y que llega después de un año en el que todas las familias, los trabajadores de personas con discapacidad y las mismas personas con discapacidad han salido a la calle durante todo el año a reclamar por estos ajustes en esta área que tiene que ver con los trabajadores que se dedican a trabajar con personas con discapacidad. Bueno, esto charlábamos con Gabriela Ortolochipi. Si les parece, la escuchamos. En realidad, nosotros notamos que en todo esto y que se reafirma aún más con cada noticia, cada proceder, cada dicho, que hay como un desprecio muy importante hacia el colectivo de las personas con discapacidad. Es un ataque permanente, es constante, que se salen a dar noticias, inclusive que como para desprestigiar a las personas con discapacidad, menospreciar a las personas con discapacidad. Bueno, la realidad es que la Agencia Nacional de Discapacidad la creó el presidente Macri en su momento. Al frente de la agencia estaba quien era la vicepresidenta, la licenciada Michetti, persona con discapacidad. La verdad, debo decir que no, desde ese momento en realidad es cuando empezó el verdadero problema para los prestadores de las prestaciones de apoyo para personas con discapacidad. Ahora bien, cuando hablamos de corrupción, ojalá de una vez por todas sepamos qué pasó ahora en la Andis. No quiere decir que no haya habido en otras gestiones, la verdad que desconozco. Entonces sería reinteresante que también, así como se disuelven estos organismos, se sepa realmente qué es lo que pasa con la corrupción. Lo que es muy penoso con respecto al cierre de la Andis es que era el espacio donde debían garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Vuelvo a decir, no me extraña porque no deja de ser consecuente con los procederes y los dichos. O sea, no le interesan a esta gestión presidencial los derechos de las personas con discapacidad. ¿Hay alguna certeza de a dónde se van a tener que realizar esos trámites, por ejemplo, esos reclamos? No, porque estamos hablando de un anuncio que todavía no fue publicado en un boletín oficial, que yo supongo que debe tener que ser publicado porque es un organismo que se cierra. Y a partir de ahí sí sabemos que va a estar dentro de la órbita del Ministerio de Salud. No sé con qué, o sea, si va a pasar a ser una subsecretaría o qué rango va a llegar a tener. Dependiendo también del rango que le den, va a ser la importancia, si se quiere, porque sabemos que según el rango también son los presupuestos que se manejan. Y tal vez, Tami, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como se dice popularmente, y esto tenga relación con el tema del presupuesto para discapacidad, tal vez bajándole el rango, se adecúa a lo que se pensaba destinar de parte del Gobierno Nacional, que no deja de ser migajas para lo que realmente necesitan todas aquellas personas ligadas al sector. Así es, hay varias cuestiones que durante las últimas horas, desde el anuncio, se estuvieron analizando, principalmente esto que tiene que ver con el presupuesto, si está relacionado o no, y qué lugar va a ocupar lo que era la Andis en el Ministerio de Salud. Digo, va a ser una secretaría, una dirección, una subsecretaría. De eso depende mucho del cargo, del grado que tenga, bueno, el presupuesto que se le destinará. También, por otro lado, una discusión que desde las personas que acompañan a personas con discapacidad o de los trabajadores
autoridades también remarcan que es que la discapacidad no es una enfermedad, sino que es una condición y que es muy importante salirse de ese paradigma del que ya se habían salido hace muchísimos años y que con estas acciones se tiende tal vez a volver a tomar a la discapacidad como una enfermedad, y es algo a lo que remarcan que es muy importante tener en cuenta, no perder de vista ante todos estos ataques o ajustes. Y por otro lado también, que lo decía Gabriela y que en estas horas se ha discutido mucho, bueno, si bien condenan cualquier acto de corrupción que tenga que ver con la agencia en cualquiera de las gestiones, lo que Gabriela remarcaba es que los últimos actos de corrupción o sospechas o investigaciones que se comenzaron tenían que ver con el accionar de esta gestión. Claro. Así que también pidiendo, más allá de que la agencia se diluya, también pidiendo que se sepa qué es lo que sucedió con aquellas, si no se acuerdan, aquellos rumores o aquellas trascendidos sobre supuestas coimas en esta agencia. Bueno, eso también es lo que piden, que se aclare qué es lo que sucedió con ellos. Claro, que se aclare lo que sucedió en ese momento, más allá más allá de que no tenga que ver con el cierre de la agencia. Eso es lo que están solicitando desde las familias y los trabajadores que trabajan con personas con discapacidad. Todo estalló a causa de los audios de Español o del 3% de las coimas sacarina, que se está investigando, obviamente, en un riñón muy cercano al presidente Javier Milei. Obviamente que hoy Adorni, cuando dio las justificaciones, dijo por las supuestas irregularidades. Se cierra y se va a investigar, pero nunca mencionó, obviamente, que esas irregularidades están tan cercas al riñón del presidente. Tami, muchísimas gracias. Ojalá se sepa algo más y comiencen un año con un poco más en paz las personas ligadas también a las asociaciones de las familias con discapacidad, porque no les dieron paz, la verdad, ni el último día del año con esta noticia. No, totalmente, y ya no esperan buenas noticias, esto es lo que hay que decir, pero bueno, van a seguir reclamando, esto es lo que nos decía Gabriel, y van a seguir luchando por lo que les pertenece, por lo que merecen, porque esto es un derecho. Sí. Tami, gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.